Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una era de mitos, dioses y héroes, para descubrir la legendaria historia de la fundación de Roma como una pequeña aldea a orillas del río Tíber. ¿Llegó a convertirse en el centro de uno de los imperios más poderosos de la historia? La respuesta se encuentra en un relato épico protagonizado por dos hermanos gemelos, en Rómulo y Remo. En su historia es una mezcla fascinante de profecía, traición, supervivencia y un destino inevitablemente marcado por la sangre. Acompáñeme a desentrañar el mito que dio origen a la ciudad eterna. Todo comienza en Alba Longa, una antigua ciudad latina fundada por Ascanio, el hijo del héroe troyano Eneas. El rey de esta ciudad, Numitor, era un gobernante justo y bueno. Sin embargo, su hermano menor, Amulio, consumido por la ambición y la envidia, lo destronó y usurpó el poder. Para asegurarse de que no hubiera descendencia que pudiera reclamar el trono, Amulio asesinó a los hijos varones de Numitor y obligó a su única hija, Rea Silvia, a convertirse en una virgen vestal, sacerdotisa de la diosa Vesta, lo que implicaba un voto de castidad de por vida. Pero el destino, o quizás los dioses, tenían otros planes. Según la leyenda, el dios de la guerra, Marte, quedó prendado de la belleza de Risilvia. Se le apareció y de su unión nacieron dos gemelos increíblemente fuertes y hermosos, Rómulo y Remo. Cuando el rey Amulio se enteró del nacimiento, su furia fue inmensa. Temiendo que los niños crecieran y vengaran a su abuelo Numitor, ordenó que fueran arrojados al río Tíber para que se ahogaran. El sirviente encargado de esta cruel tarea sintió piedad por los bebés. En lugar de lanzarlos a las turbulentas aguas, los colocó en una cesta y la dejó suavemente a la deriva en la orilla del río, esperando que la corriente los llevara a un lugar seguro. La cesta flotó río abajo hasta que finalmente encalló cerca de una higuera sagrada, la Ficus ruminalis alpi del Monte Pal. El llanto de los bebés atrajo a una loba, conocida como Luperca, que en lugar de hacerles daño, se acercó y los amamantó como si fueran sus propios cachorros. Este acto de la loba, un animal sagrado para el dios Marte, se interpretó como una señal de la protección divina sobre los niños. Poco después, un pájaro carpintero, también consagrado a Marte, les llevó comida. La escena de la loba amamantando a los gemelos es, sin duda, una de las imágenes más icónicas de la mitología romana y simboliza la fuerza y la ferocidad que caracterizarían a la futura ciudad. La naturaleza salvaje los había acogido y protegido, infundiéndoles un espíritu indomable. Su vida en la naturaleza no duró mucho. Un pastor local llamado Faustulo encontró a los bebés con la loba. Asombrado por la escena, decidió llevarse a los niños a su humilde cabaña. Él y su esposa, Acalarencia, los criaron como si fueran sus propios hijos, sin conocer su linaje real. Rómulo y Remo crecieron en el campo, aprendiendo el oficio de pastores. Desde jóvenes, demostraron una fuerza, valentía y liderazgo excepcionales. No eran pastores comunes. Se convirtieron en los protectores de la comunidad, defendiendo a los demás pastores de los ladrones y de las bestias salvajes. Con el tiempo, reunieron a un grupo de jóvenes y audaces seguidores, con quienes compartían el botín de sus cacerías y sus enfrentamientos con bandidos. Su fama como líderes justos y valientes comenzó a extenderse por toda la región. Un día, durante las fiestas de las Lupercales, se desató una disputa entre los pastores de Numitor, el abuelo destronado de los gemelos, y los pastores de Amulio, el rey usurpador. En la refriega, Remo fue capturado y llevado ante el rey Amulio, acusado de robar ganado. Faustulo, el pastor que los había criado, siempre había sospechado del origen noble de los niños. Al ver a Remo en peligro, decidió que era el momento de revelar la verdad a Rómulo. Le contó la historia de la cesta, la loba y sus verdaderos orígenes. Mientras tanto, Remo fue llevado ante su abuelo Numitor, quien estaba bajo la custodia de Amulio. Numitor, al ver la nobleza y la valentía del joven, y al escuchar su historia, comenzó a sospechar su identidad. La edad de Remo y su sorprendente parecido con su hija Risilvia lo llevaron a atar cabos. Con la verdad revelada, Rómulo no perdió tiempo. Reunió a sus seguidores y marchó hacia Alba Longa. Organizó un ataque sorpresa a la ciudad. Mientras Rómulo atacaba desde el exterior, Remo, que había sido liberado o había logrado escapar, incitó una revuelta desde el interior del palacio. Juntos, los hermanos lograron derrotar a las fuerzas de Amulio. El tirano fue finalmente asesinado y los hermanos
restauraron a su abuelo Númitor en el trono de Alba Longa, devolviendo el orden y la justicia a la ciudad. Con su abuelo de nuevo en el poder, Rómulo y Remo sintieron el llamado de un destino más grande. No querían ser simplemente súbditos en Alba Longa, querían fundar su propia ciudad en el lugar donde habían sido rescatados y criados. En las colinas junto al río Tiberan, este deseo de crear algo nuevo, de ser los fundadores de su propio legado, los llevó de vuelta al Monte Palatino. Sin embargo, aquí es donde la tragedia comienza a tejerse en su historia. A pesar de ser gemelos, surgió una disputa sobre quién debía ser el fundador y, por lo tanto, el rey de la nueva ciudad. ¿Quién tendría el honor de darle su nombre y gobernarla? Para resolver la disputa, decidieron recurrir a los augurios, una práctica común en la que se interpretaba la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves. Remo se situó en el monte Aventino y Rómulo en el monte Palatino. La señal llegó primero para Remo. Vio 6 buitres sobrevolando su colina. Lleno de alegría, reclamó el derecho a fundar la ciudad. Pero casi inmediatamente después, Rómulo avistó 12 buitres sobre el Palatino. La controversia estalló. ¿Quién tenía la razón? Remo, por haber visto las aves primero, o Rómulo, por haber visto un número mayor, el doble. De hecho, la discusión se volvió cada vez más acalorada y sus seguidores se dividieron en 2 facciones rivales. La tensión entre los hermanos, que habían compartido un destino tan extraordinario, llegó a un punto de no retorno. Ignorando la disputa, Rómulo comenzó a trazar los límites de su futura ciudad en el monte Palatino con un arado, dibujando el surco sagrado conocido como el Pomerium. Este surco no era una simple zanja, era un límite religioso y legal que nadie podía cruzar armado. Rómulo declaró que mataría a cualquiera que se atreviera a desafiar los muros de su nueva ciudad. Remo, todavía resentido y en un acto de burla y desafío, saltó sobre el surco y el incipiente muro de Rómulo, ridiculizando su autoridad. «Así es como protegerás tu ciudad», se burló. La respuesta de Rómulo fue inmediata y brutal. En un arrebato de ira, o quizás cumpliendo fríamente su propia ley, Rómulo mató a su hermano Remo. Existen varias versiones sobre la muerte de Remo. Algunas dicen que fue el propio Rómulo quien lo mató, otras que fue uno de los seguidores de Rómulo, un hombre llamado Celer. Pero el resultado fue el mismo Han. La fundación de la ciudad quedó sellada con la sangre de uno de sus fundadores. Rómulo, lleno de remordimiento, enterró a su hermano con todos los honores. Pero el acto fratricida marcaría para siempre el espíritu de Roma, una ciudad nacida de la violencia y la ambición, pero también destinada a la grandeza. Con Remo fuera del camino, Rómulo se convirtió en el único fundador y el primer rey. Llamó a la ciudad Roma, en honor a sí mismo. La fecha tradicional de su fundación es el 1 de abril del año 753 a.C. Para poblar su nueva ciudad, Rómulo la declaró un asilo, un refugio para fugitivos, exiliados, esclavos liberados y toda clase de personas que buscaran una nueva oportunidad. Hombres de todas partes llegaron a Roma, pero había un problema: casi no había mujeres. Para solucionar esto, Rómulo ideó un plan astuto y violento conocido como el rapto de las Sabinas. Organizó unos grandes juegos en honor al dios Neptuno e invitó a los pueblos vecinos, incluidos los sabinos. Mientras los hombres estaban distraídos con los juegos, los romanos raptaron a las mujeres sabinas solteras y se las llevaron para convertirlas en sus esposas. Este acto provocó una guerra inevitable con los sabinos. Sin embargo, con el tiempo, las propias mujeres sabinas, lideradas por Exiliau, la esposa de Rómulo, intervinieron en el campo de batalla, suplicando a sus padres y a sus nuevos esposos que detuvieran la lucha. Habían llegado a amar a sus maridos romanos y ya tenían hijos con ellos. La paz se selló y los sabinos se unieron a los romanos, creando un solo pueblo. Rómulo incluso compartió el trono con el rey sabino. Tito Tación Rómulo reinó durante muchos años, estableciendo las bases militares, políticas y sociales de Roma, creó el Senado, organizó el ejército en legiones y sentó las bases de lo que sería la República y más tarde el Imperio Romano. El final de Rómulo es tan legendario como su comienzo. Se cuenta que un día, mientras pasaba revista a sus tropas, una tormenta repentina estalló. Una densa nube envolvió al rey, y cuando se disipó, Rómulo había desaparecido. La versión oficial fue que su padre, el dios Marte, había descendido para llevárselo al cielo. Posteriormente, se le apareció a un ciudadano romano y le anunció que Roma se convertiría en la capital del mundo
y que él, Rómulo, sería adorado como un dios bajo el nombre de Quirino. Y así concluye la historia de Rómulo y Remón, un mito que nos habla de la dualidad de la naturaleza humana, la cooperación y el conflicto, el amor fraterno y la ambición desmedida. Es la historia de cómo la violencia puede dar origen a la civilización y cómo un destino divino puede forjarse con manos humanas. Roma nació de un acto de sangre, pero creció para convertirse en un faro de ley, cultura y poder que iluminó el mundo antiguo y cuyo legado perdura hasta nuestros días. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la mitología romana. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué otra leyenda o personaje histórico te gustaría que exploráramos. Nos vemos en la próxima aventura.